de tu alabanza, Bendiciones. eres digno de esta adoración. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Jesús. Qué bueno es, ¿verdad? Adorar al Señor. Para eso fuimos creados. Usted sabe que es para adoración de Dios usted y yo fuimos creados. Es uno de los propósitos principales por el cual usted y yo fuimos creados. En esta tarde le damos bienvenida a la pareja que está con nosotros. Primera vez que lo veo por aquí, bienvenido. Y también nuevamente a Daniel, bienvenido Daniel. Qué bueno, ¿verdad? Le reporto, hermanos, que Miguel Ángel fue a Venezuela, regresó y ya los hermanos empezaron a reunirse en un local allá en Venezuela. Y el domingo pasado tuvieron el primer servicio en ese local y tuvieron 40 personas. Gracias por sus oraciones, aportaciones, colaboración a la obra del Señor, porque a eso hemos sido llamados, a seguir propagando el reino de los cielos aquí en la tierra. Todos saben lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? El mundo está revuelto. La tierra, como dice Romano capítulo 8, está gimiendo por su redención. Vemos los incendios al norte nuestro y todo lo que está pasando. Vemos cómo el 2% de la población sigue influyendo sobre el 98%. Y la iglesia, bien, gracias. Amados, vamos a continuar con nuestras predicaciones sobre el libro de los Hechos. Y hoy me propongo terminar el capítulo 19. Hoy vamos, ¿verdad?, a ver el desenlace de este alboroto que hubo en Éfeso. Pero para hacer un resumen y para beneficio de los que quizás no estuvieron aquí el domingo pasado, también para los que estuvieron, para recordarles, porque probablemente muchos no nos acordamos. La semana pasada vimos cómo Demetrio, aquel hombre que por lo que se ve, por la influencia que ejerció sobre los demás artífices y plateros, era como el presidente del sindicato o el presidente, ¿verdad?, de la unión de esas personas. Se levantaron contra Pablo y sus compañeros al ver cómo la gente había empezado a recibir el evangelio del Señor y se estaban convirtiendo y dejando su mala manera de vivir. Entonces eso causó, ¿verdad?, que Demetrio y sus compañeros se lanzaran contra Pablo y lo que predicaban el evangelio, debido a que ya su negocio estaba en peligro. Ya la gente no estaba comprándole sus estatuillas, no estaban comprando, no estaban idolatrando a las diosas, a la potestad, al principado de Éfeso. Entonces dejamos el domingo cuando Alejandro, ¿verdad?, como vocero de la comunidad judía en Éfeso, trata de apaciguar este tumulto de estas personas que se lanzaron con violencia al teatro. Y como hablamos la semana pasada, yo no estoy seguro que se llenó completamente, pero ese teatro tiene capacidad para 25,000 personas. Imagínense si hubiera la mitad de eso, todavía mucha gente, es mucha gente. Sabemos que los judíos, para de una manera u otra desligarse de Pablo y de los cristianos, trataron de poner a Alejandro al frente para hablar en favor de ellos. Y vimos que ahí dejamos eso la semana pasada. Hoy vamos a retomarlo, el versículo 34, vamos a estar leyendo el capítulo 19, versículo 34, hasta el capítulo 20, versículo 2, para tomar el contexto de este pasaje. Así que si pueden, lo que puedan, por favor, se ponen de pies y vamos a leer esos versículos. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 34 al capítulo 21 y 2. Y dice así:
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemados de vuestras diosas. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsulos hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y exhortando y abrazando se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Padre, te doy gracias en esta tarde porque una vez más nos da el privilegio, la oportunidad de exponer tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones y que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, amados hermanos, y si puede, mantenga su Biblia abierta en esa porción. Vemos, como dije hace un momento, la multitud se lanza al estadio, al teatro. Era un teatro, no estadio. Alejandro es tomado como vocero. Cuando ellos se dan cuenta de que Alejandro es judío, recordemos que la razón por la cual los judíos habían puesto a Alejandro para que de alguna manera interviniese en favor de ellos es porque estaban temerosos de que este alboroto pudiera causar que hubiera una persecución en contra de los judíos. Como sabemos, yo le decía a alguien ayer que lamentable y tristemente, si podemos decir así, es el pueblo más odiado y más perseguido en toda la humanidad. Donde quiera lo han sacado y donde quiera lo persiguen. Y ese no fue una excepción en Éfeso. Entonces, cuando ellos vieron este plan, fracasó. El plan de los judíos con poner a Alejandro para que interviniese fracasó, porque al momento que los de Éfeso se dieron cuenta que era judío, dice que lo silenciaron. Se desbordó un despliegue sin frenesí de religiosidad. Y esta gente, imagínense, dice casi 2 horas. Vamos a poner que habían solo 500 personas. Pero 500 personas por casi 2 horas, voceando, vociferando a toda voz lo mismo, eso es un gran escándalo, ¿verdad? Sin cesar, casi 2 horas. Y gritando, adorando, exaltando a su diosa. Recordemos que Diana es otro nombre para la diosa. ¿Cómo es el nombre verdadero de esa diosa? Artemisa, o sea, que es lo mismo. Recordemos que era la diosa de la fertilidad.
y se celebraba un festival anual para la primavera. Por eso se cree que este tumulto, este alboroto, este revolú, este escándalo tuvo lugar durante la fiesta anual hacia esa potestad, esa diosa Diana. Entonces vemos casi 2 horas. Transpórtese, hermano, por un momento. Imagínese que usted esté en medio de una multitud gritando a toda voz, a todo pulmón: grande es Diana, diosa de los Éfesos. Yo recuerdo en el 2015 que yo llevé a algunos jóvenes conmigo a Nashville, Tennessee, a una actividad de NAM. Y aquel estadio había eso mismo, aquel estadio Bristol en Nashville tiene la capacidad de 25,000 personas. Y en un momento, en el tiempo de la adoración y la alabanza, y luego se paró la música, y 25,000 personas, todos adorando al Señor, pero la adoración no la podemos comparar con lo que estos estaban haciendo, porque aquellos estaban voceando, vociferando, defendiendo porque se había tentado. Acuérdense lo que le dije, que Demetrio apeló a 2 razones que llamó la atención de sus compañeros. Número 1, al bolsillo, porque le dijo: esto atenta contra nuestro negocio. Y cuando se viene del bolsillo, nos preocupamos. Y apeló a otra cosa todavía más que le dolió a ellos, que fue que ellos acusaron que Pablo estaba menospreciando o blasfemando a su diosa. Apeló al dinero y a la religión. Al dinero y a la religión. Y esta combinación de estas 2 cosas produjo este alboroto. Recordemos que llevaron a Gallo y al otro compañero a la fuerza. Dice que lo arrebataron, lo tomaron y lo llevaron a la fuerza al estadio. Hay una gran bulla, un desorden, gritando por casi 2 horas. Y el escribano, dice el escribano, esta palabra, este título escribano, si vamos a poner en contexto hoy día, puede ser como el alcalde de la ciudad, como el alcalde el del consejo municipal, o sea, de la ciudad. Este hombre hace algo muy importante. ¿Por qué el escribano, este hombre que tenía la responsabilidad de la ciudad, que era un intermediario entre el consejo municipal y las autoridades romanas, se ve en la obligación de interceder, de tratar de apaciguar este alboroto? Había una razón fundamental por la cual él tiene que hacer esto, porque si él no apagaba ese fuego, entonces el consejo municipal y las autoridades romanas lo iban a acusar a él, lo iban a responsabilizar a él de ese tumulto, y eso iba a traer consecuencias funestas para Éfeso. Entonces este hombre intercede y dice algo muy curioso. Vamos allá. Este hombre dice algo muy curioso. En el versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Éfesos es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Acuérdense que el culto a Diana se celebraba en todo el imperio, en todo el mundo antes conocido en la antigüedad, pero el templo principal estaba en Éfeso. Y cuando dice nosotros somos los guardianes, ellos son los responsables de cuidar el templo de Diana. Escuche eso: grande es Diana, diosa. ¿Se recuerda que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6? Cómo Pablo divide el ejército,
de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Aunque ustedes lo crean o no, cada uno de nuestros países, sin entenderlo, tienen un principado. En Éfeso era Diana. En el país nuestro, pero no solamente eso, sino que es el principado, ¿verdad? Pero hay potestades. Cada provincia, cada pueblo tiene su principado. Por eso ustedes que en nuestros países se celebran las fiestas, ¿verdad? Patronales. Entonces estamos sin saber dando culto a una potestad, a un principado. Entonces esta gente, me dice, cuando usted va a Higüey, en República Dominicana, y usted se refiere o dice algo en contra de Tatica, como lo dicen ellos, hay problema. Hay problema. Si a los santiagueses usted le menciona algo sobre el patrón, tiene problema. Y así, en esa ignorancia, viven nuestro pueblo. Y él se hizo eco de esa ignorancia, porque ¿quién que no sabe? Pero él estaba usando, como quien dice, la psicología, porque lo que tenía en mente era que tenía que detener este problema, esa revuelta. Entonces él apela a lo que ellos entienden. Mira, todo el mundo sabe, todos sabemos que aquí nosotros somos los responsables de salvaguardar el templo de Diana. Y de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. De la imagen venida de Júpiter. Había una creencia entre ellos que la primera imagen de Artemisa o la diosa Diana fue labrada por un meteorito que cayó de Júpiter. Entonces ese meteorito, esa imagen, lo que ellos decían que era una imagen de Diana, la tienen en el templo. Por eso él dice, ¿quién no sabe que nosotros somos los que tenemos que guardar el templo de Diana y esta imagen? O sea, ¿por qué ustedes están dejando llevar de las pasiones y de todas estas cosas si nosotros sabemos que aquí en Éfeso tenemos el templo y la primera imagen labrada de Diana? Dice el 36, puesto que eso no puede contradecirse, le está diciendo, no se dejen llevar lo que Pablo está diciendo, lo que están diciendo, nosotros sabemos que eso es falso, lo que ellos dicen, vamos a entender razón, vamos a entender esto, que nadie puede contradecir lo que nosotros creemos. Vamos a evangelizar. Y tengo una imagen de somos católicos, apostólicos, romanos. Y no queremos, la gente está convencida que eso es lo real. Y están convencidos, nadie lo saque de eso. Solo el poder del Espíritu Santo nos ha sacado a nosotros de eso. Solo el poder de Dios. Entonces la gente ellos estaban convencidos, no hay nada más que esto. Lo de nuestro es lo real, lo de nosotros es lo verdadero. Entonces él le apela a eso que ellos creen y que él también le está diciendo que él cree para tratar de que ellos se tranquilicen. Y si vemos, él fue sabio también, porque él no acusó a Pablo de nada, ni a su compañero. Él no lo acusó porque él dijo, mira, ellos no han blasfemado, no han profanado el templo. Y eso es lo interesante, hermano, cuando nosotros estamos llamados a predicar a Cristo, predica a Cristo. Cuando Pablo llegó a Corintios, Pablo no le dijo a ellos, ustedes son unos idólatras, ustedes son esto, lo otro. Pablo dijo, en todo veo que soy religioso. Veo que tienen un altar para todos los dioses y aún uno para el Dios no conocido. Él lo dijo, quiten todo eso. Él dijo, no, de ese que ustedes no conocen es que quiero hablarle. De ese que ustedes no conocen quiero hablarle. O sea, él hizo un puente, usó eso como puente, como trampolín para hablarle de Dios, de Cristo, del camino
Recordemos que el camino se conocía a los cristianos, lo del camino. Él resalta eso, que Pablo ni siquiera blasfemó contra Diana, porque Pablo se concentró en predicar a Cristo. Ellos fueron los que se ofendieron. Pero Pablo predicó a Cristo, predicó que el único camino, la verdad, la vida es Cristo. Que Pablo no se perdió el tiempo en hablar de Diana, ni de Artemisa, ni del templo de ellos, ni nada. Él predicó a Jesucristo. Como así, cuando llegó a Corintio, le dijo, no me propuso otra cosa más que predicar a Cristo y a este crucificado. Y recordemos por qué Pablo tuvo que hacer eso, porque en Grecia tuvo un fracaso, porque quiso filosofar con los filósofos y no le fue bien. Se tuvo que recurrir a volver al principio, a lo básico, a predicar a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado. O sea, él está tratando de que ellos entren en razón. Le dice a estos hombres, no han blasfemado ni han profanado el templo. Y les recuerda que hay protocolo. Hay un protocolo judicial que ellos tienen que seguir. Dice, si hay disputas, si hay problemas, ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Y dónde? A la corte. ¿Y dónde? Ante los procónsules. Vayan y hagan una queja formal, pero este desorden tenemos que terminarlo. Él dice, vayan al procónsul, vayan a la corte y prosigan los procesos ya establecidos. ¿Qué era un procónsul? Un procónsul era el gobernador de una provincia con jurisdicción consular. Este era un funcionario romano generalmente de rango pretoriano o consular que servía como vicecónsul en las provincias romanas. Ellos servían por un año, por ese término puede ser extendido. La autoridad de ellos era limitada tanto en lo judicial, civil como en lo militar. Nosotros hemos escuchado ese término anteriormente. Recordamos en el capítulo 13 que dice que el procónsul Sergio Pablo quiso escuchar a Jesucristo. Vamos al capítulo 13, versículo 7. Se lo leo desde aquí, dice: que este hombre estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y luego sabemos que este hombre, Sergio Pablo, se hizo discípulo de Cristo. Otro procónsul es aquel Galión, se recuerda en el capítulo 18, que lo vimos en el capítulo anterior, que dice, capítulo 18, 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Estas dos personas, Sergio Pablo y Galión, eran procónsulos, eran las personas que tenían la capacidad de resolver cualquier disputa. Ellos tenían autoridad, tenían la autoridad del imperio romano. Entonces, el temor del escribano era que si este desorden no era aplacado, Roma iba a tomar posesión de Éfeso. Roma iba a mandar sus militares, entonces iba a haber consecuencias funestas. Porque si Roma enviaba su legión a controlar este alboroto, iban a haber muertos. Y no solamente que iban a haber muertos, sino que ellos iban a tomar posesión del gobierno local de Éfeso. Y recordemos que una de las cosas que los éfesos tenían como su orgullo era que ellos eran muy orgullosos de su ciudad. Ellos no querían perder ese prestigio, ni querían perder su libertad. Eso es lo que el procónsul está recordando. Ustedes quieren seguir siendo libres, vamos a poner esto en orden y vamos a usar los protocolos, porque si no vamos a perder nuestra autonomía y nuestra libertad. Porque Roma iba a llegar y iba a hacer una invasión. Y iba a tomar posesión, iba a barrer con todo. Entonces, esta fue la razón. No era que el hombre estaba a favor de Pablo ni de su compañero. Él estaba velando por su pellejo.
estaba velando por su posición, estaba velando por el cuidado de él mismo, porque eso le iba a hacer mal. ¿Se recuerda cuando, qué era lo que Pilato le temía cuando le llevaron a Jesús? Era que hubiera una sedición, una revuelta. Entonces Roma iba a mandar a los soldados, a la legión, y iba a haber problemas. Cada uno de ellos estaba velando por la paz que el imperio había establecido alrededor del Mediterráneo. Ellos no querían perder esa paz. O sea, el imperio romano no iba a permitir, no iba a tolerar. Muchos de los que están aquí, algunos de los que están aquí de mi país, yo no viví eso porque no había nacido, pero nosotros fuimos invadidos en el 65, y usted sabe lo que pasa cuando una invasión, ¿verdad? Que el país que invade toma control del país, ¿verdad? Y ya uno no es uno, se ríe por otras reglas. Entonces, esto era lo que este hombre quería, no quería. Entonces, Roma no iba a tolerar eso. Y esto sirvió, porque al parecer las personas entraron en razón. Recordemos que él le dice específicamente, él no acusa a toda la ciudad, él dice, si Demetrio y su compañero tienen problema con esto, con Pablo y su gente, vayan a la corte. Porque recordemos que la semana pasada vimos que allí había 3 grupos. Estaba Demetrio con sus compañeros de trabajo, estaban los judíos porque querían defenderse de asociarse de Pablo, y estaban los curiosos. Los que han llegado ahí no sabían por qué estaban ahí, como pasa muchas veces, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, que hay personas que usted la ve en un lugar, le pregunta, ¿y por qué tú? Bueno, es que yo vi que todo el mundo estaba yendo para allá, yo fui también. Pero no saben por qué lo están haciendo. ¿Y por qué te metiste a la tienda a robar? Bueno, es que yo vi que todo el mundo estaba cogiendo tenis, zapatos, pues yo también cogí. Pero no saben, o sea, no tienen conciencia cuál es la razón que llevó a que eso sucediera. Sabían estos 3 grupos. Por eso él es sabio y dice, no, lo que provocaron esto fueron Demetrio y su compañero. Así que Demetrio, que vaya a la corte y arreglen ese problema. Cuando vemos entonces, acordémonos que Pablo quería ir al teatro. Pablo quería ir al teatro, pero los discípulos no lo dejaron, ni tampoco el consejo municipal lo dejó, le mandó el mensaje, mira, no vaya, y más que todo, los discípulos lo hicieron por preservar la vida de Pablo, pero las autoridades lo hicieron por preservar su pellejo. Pero en ambos casos fue buena y sabia y prudente la decisión de que Pablo no fuera. Y él no fue. Más sin embargo, como dice el versículo 1 y 2 del capítulo 20, cuando todo cesó, recordemos que el escribano da su discurso, si se puede decir así, y la multitud reacciona y todos se van, tranquilos. Todos se fueron tranquilos, se calmó la ciudad, se calmó el alboroto y todos se fueron. Entonces ya Pablo se siente y dice, bueno, me tengo que ir, voy a hacer maleta y me voy. Pablo tenía temor. No, Pablo no tenía temor, pero tenía que irse. Entonces él sabiamente decide irse. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recordemos que este es el tercer viaje misionero de Pablo, tercero y último. Porque cuando Pablo en esta ocasión decide regresar, que dice que vas a Macedonia, es porque Pablo va a regresar a Jerusalén. Y ahí dicen en Jerusalén que Pablo no ha hecho preso por segunda vez y ya va a entrar en sus años finales para ser finito.
Entonces, dice que le exhortó. Es interesante que nosotros enfoquemos nuestra atención en esta palabra de exhortar, exhortó. Esta palabra tiene una amplia gama de significado, desde censurar hasta consolar. La exhortación comprende la instrucción, apelación, afirmación, advertencia y corrección. Pablo le está diciendo a la gente lo que Dios quiere que la gente escuche. Pablo le está diciendo a la gente lo que la gente necesita escuchar de Dios, lo que Dios quiere decir y cómo lo dice de muchas maneras. Pablo no solamente le trajo a ellos las palabras de dulzura y de luz, sino que también le trajo a ellos palabras fuertes y duras, no solamente la suave. Entonces, la gente necesita, amados hermanos, el pueblo de Dios no solamente necesita escuchar que Dios te ama, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para ti, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar esto, te quiere dar lo otro. No importa cómo tú lo hagas, Dios conoce tu corazón. Claro que lo conoce, pero esas son autoexcusas que nosotros hacemos para cuando metemos la pata. Dios conoce mi corazón. Sí, claro que lo conoce, pero no quiere que tú actúes así, que yo actúe así. Entonces, recordemos que hoy día se predica lo que nosotros llamamos un evangelio light, muy suave, muy light. Pablo no predicaba un evangelio suave, ni Jesús tampoco. Cuando Jesús hablaba, hermano, ay, pobrecito fariseo, hombre. Mira, mi hijo, estate tranquilo, tú sabes que tú por allá, yo por aquí, estamos en camino, ¿no? Sepulcro blanqueado, hipócrita. Ese era Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros queremos ser más misericordiosos que Jesús hoy en día? ¿Por qué queremos ser más misericordiosos que Dios? Y Pablo le está diciendo a ellos lo que ellos necesitaban escuchar, censurándolo, dándole instrucciones, consolándolo, pero a la misma vez también siendo fuertes, que es lo que más adelante Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, donde dice: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, la palabra redarguir es confrontar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. ¿Cómo la persona va a corregirse si no hay quien lo corrija? ¿Cómo la persona se va a disciplinar si no hay quien lo discipline? ¿Cómo la persona se va a capacitar si no hay quien lo capacite? ¿Cómo alguien va a ser dirigido si no hay quien lo dirija? Entonces no podemos simplemente, como decía Job, ¿acaso vamos a tomar solo lo bueno de Dios y cuando viene lo malo lo vamos a rechazar? No, porque Dios al que ama también disciplina. Dios corrige, el padre que ama corrige. Si usted y yo somos padres y no corrimos y disciplinamos a nuestros hijos, no lo amamos. Lo alcahueteamos, pero no lo amamos. El verdadero padre corrige, disciplina, usa la vara cuando hay que usarla, pero también usa el aceite cuando hay que usarlo. Y así mismo es Dios. Entonces no podemos pretender nosotros como predicadores y como maestros de la palabra, tenemos que predicar y enseñar el consejo completo de Dios. No solamente aislar versículos para hacer sentir, apelar al ego de la gente, a las emociones de la gente y manipularlo para conseguir nuestro objetivo, sino que hay que predicar el evangelio completo. El pecado es pecado. Dios nos llamó a santidad. Dios nos llamó a vivir vida digna del llamamiento al cual hemos sido llamados. No podemos simplemente
por temor o porque, ay, que mira. No, 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 amado. Cuando Pedro, en cierta ocasión, vio que muchas personas se estaban apartando de Jesús, Pedro el apóstol, ¿ok? Pedro el apóstol le dice, Señor, vamos a ponerlo en el idioma de ahora, de este momento. Oye, bájale un do a eso. Está muy fuerte. Mira que la gente se está yendo. Y Jesús mira a Pedro y dice, Pedro, ¿tú también te quieres ir? Ahí está la puerta. Ese era Jesús. Jesús le dijo eso a Pedro. Usted no me lo cree, búscalo en su Biblia. Entonces tenemos que predicar todo el consejo de Dios. A través del capítulo 19 de los Hechos, que vemos, recordemos el capítulo 18, Dios hace una promesa a Pablo. ¿Cuál fue la promesa? ¿Se acuerdan? Que nadie ni nadie lo iba a tocar y que no tuviera temor de predicar. ¿Por qué? Porque Dios tenía mucho pueblo ahí, pero no eran cristianos todavía. Entonces ahí vemos la doctrina de la elección, predestinación. No eran cristianos, pero ya Dios tenía pueblo. Dice, yo tengo pueblo ahí, no habían escuchado el evangelio, pero de esa gente iban a haber convertido. Entonces vemos que a través del libro de los Hechos y el capítulo 19 en especial, vemos la soberanía de Dios obrando. Por eso Pablo se fue de Éfeso. No porque él quería o tenía temor, sino porque ya su misión en Éfeso había terminado. Ya había completado la misión en Éfeso. Por eso tiene que irse. Vemos ahí la protección de Dios. A Pablo no le pasó nada en Éfeso. A Pablo no le pasó nada en los lugares en Asia Menor, porque Dios le dio una promesa en un sueño que tuvo. No tengas temor, yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño, nadie te va a tocar. Dios le proveyó a Pablo todos los recursos que Pablo necesitaba para cumplir con esa misión. Vemos ahí la fidelidad de Dios. Dios es fiel, amados hermanos. Dios es fiel. ¿Por qué Dios obró de esa manera? Recordemos que Dios le había hecho esa promesa a Pablo. Y también Dios tenía que preservar a Pablo como le había prometido, porque el propósito que Dios le había revelado a Ananías de Pablo, ese propósito tenía que cumplirse. ¿Se acuerdan con el capítulo 9? Pablo camino a Damasco, tiene su conversión. Pablo entra ciego a Damasco. Dios se le habla a un hombre llamado Ananías que fuera ahí porque había un Pablo que oraba, que había un hombre llamado Ananías que venía a orar por él. ¿Y qué le dice el Señor a Ananías? Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías actuó como nosotros. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Cuando vemos que el malo del barrio, o el malo del pueblo, no, si ese hombre es un azote, yo no voy para allá.
dudamos de la obra que Dios puede hacer en la vida. Y en la niña nosotros tiramos de la misma manera. No, pero ¿cómo va a ser? Ande ese hombre, ande. Como estamos en vivo, no va a ser un cuento que es muy de cerca. Pero se nos hace difícil que Dios pueda perdonar y transformar a una persona. A veces le preguntan, no me cae si fulano, que es un dictador, un asesino, esto, lo otro, se arrepiente y pide perdón, ¿Dios lo perdona? Claro que sí, si se arrepiente el corazón. Nosotros somos los que ponemos categoría a los pecados. Porque yo no hago tal cosa, soy mejor que el que la hace. No, no. De la misma manera que Dios nos perdona a nosotros, puede perdonar a todo aquel que se arrepiente de corazón. Entonces, seguimos leyendo. Y dice el versículo 15. El Señor le dijo, ve, una orden, imperativo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa promesa, ese propósito, esa palabra se tenía que cumplir en Pablo, y por eso Dios lo preservó en todo lugar, porque esta palabra tenía que cumplirse. Y en la vida de Pablo vemos esta palabra cumplida, porque no solamente le llevó la palabra de Cristo a los judíos, sino que lo llevó a los gentiles. Fue en presencia de procónsules, de reyes y de hombres de autoridad. Entonces vemos que Dios es fiel. No dudemos de la fidelidad de Dios. No dudemos de la protección de Dios. No dudemos de la provisión de Dios. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Quizás sentimos que el mundo, el cielo se está cayendo encima. Pero Jesús prometió que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de todas las cosas. Él prometió que va a suplir nuestra necesidad. Él no nos prometió darnos lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Por nada nos afanéis. Él conoce lo que tú y yo necesitamos. Él sabe en qué momento tiene que actuar. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Y Pablo es un ejemplo de alguien que dependió totalmente de Dios. Y asimismo, amados hermanos, de la misma manera que Pablo fue escogido por Dios para predicar a Jesucristo, tú y yo también hemos sido llamados para pregonar, para proclamar la palabra del Evangelio. Uno lo hacemos de una forma, otro de otras, en diferentes capacidades, pero todos estamos llamados a extender el reino de los cielos aquí en la tierra por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. El día que usted y yo partamos de aquí, ese será el día que estaba determinado para nosotros irnos de aquí. El medio por el cual usted se va lo que hace diferencia. Pero recordemos que el Salmo 90 dice que nuestros días están contados. El mismo día que usted entró a este mundo vino con también el sello de expiración. Es como cuando hacen un producto que dice fabricado tal día, expira tal día. Así estamos nosotros también. Entonces, el día que nosotros partamos de aquí es porque ya hemos cumplido nuestro propósito, nuestro tiempo y nuestra misión aquí en la tierra. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en el tiempo que estemos aquí? ¿Qué vamos a hacer? De la manera que Pablo y sus compañeros no se dejaron intimidar por las amenazas ni las oposiciones de todo aquello que se lo pusieron. De la misma manera nosotros no podemos dejarnos intimidar de aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo. Nosotros no podemos dejarnos intimidar por esta sociedad antagónica que se ha levantado con todo su fervor en contra de Jesucristo.
De la misma manera que ellos tuvieron esa decisión personal de seguir firme adelante predicando a Cristo, no importa qué, así nosotros vamos a hacerlo. ¿Cuánto de nosotros en este tiempo nos enfocamos más en lo malo que está pasando? Y mira lo que está pasando, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Como dije la semana pasada, que menos de un 2% de la población de este país está dictando cómo va a vivir el otro 98%. Solo un 2% está dictando la vida que estamos entregando a estos niños. Y la iglesia, nos vamos con Cristo, nos vamos con Cristo. Pero sí, pero el Señor nos dio un llamado, da por gracia, lo que es por gracia haber recibido. El Señor nos dio un llamado, id y hacer discípulos, id y predicar. Nosotros nos quejamos de que el mundo está mal, pero usted qué está haciendo y yo para ser los amortiguadores que debemos de amortiguar este mundo hasta que Cristo venga. ¿Qué estamos haciendo? Solo nos quejamos entre nosotros y que mira, viste, leíste esto, viste aquello. Ok, pero sí lo estoy mirando, lo está leyendo, pero ¿y qué estamos haciendo? Aquí encerrado, nos reunimos y eso es bueno, esto es bueno, lo que estamos haciendo es bueno. Pero también es necesario que hagamos el propósito principal, que es compartir el evangelio. No estamos llamados a convertir la gente. Usted y yo no podemos persuadir a nadie, pero si no predicamos el evangelio, nadie va a ser persuadido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado, mal de justicia. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, si no hay quien le predique, ¿cómo van a escuchar? Si no hay quien le hable, ¿cómo van a huir? Si no hay quien lo traiga, ¿cómo van a venir? Si no hay quien lo envíe, ¿cómo van a ir? Entonces nosotros, amados hermanos, Pablo y mucha gente a través de la historia ha hecho su parte. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros qué haremos? Ellos hicieron la parte de ellos y hay muchos que están haciendo su parte. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Estamos nosotros dispuestos a pasar el evangelio de Cristo a la siguiente generación? Como lo hicieron Pablo, los apóstoles y todos los que lo presidieron y vinieron después de ellos. ¿O vamos nosotros a seguir permitiendo que la llama del evangelio se apague o sea opacada por el antagonismo de esta sociedad? Hoy tenemos temor de hablar de Cristo porque tenemos temor a que se nos llame intolerantes, tenemos temor a que se nos llamen fanáticos, tenemos temor a que se nos llamen radicales, tenemos temor a que se nos llame que somos de otro. Sí, somos de otro. Nosotros no somos de este mundo, hermano. Nosotros somos los verdaderos extraterrestres, somos nosotros. Porque no somos de este mundo. El mismo Señor lo dijo, vosotros no sois de este mundo. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos dejándonos amedrentar por el antagonismo presente. Un 2% está callando a un 98%. Esa es la realidad, hermano. Un 2% está callando el 98%. ¿Sabes qué es lo que es la iglesia? La iglesia es el farol que alumbra, un faro que alumbra. La iglesia está llamada a hacer lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, que eran atalayas. ¿Sabes lo que significa atalaya? Uno que advierte del mal, uno que avisa. Ya hoy no se escucha de hablar del pecado, del arrepentimiento, de la venida de Cristo. La gente tiene temor a que se hable del rapto de la iglesia, de que Cristo viene. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar es que este mundo se va a poner bueno. No, hermano, este mundo va de mal en peor.
y va a ser así porque la palabra del Señor tiene que cumplirse. Pero nosotros tenemos una misión, porque la misma Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y ese es el llamado. Y vemos que mientras Pablo y su compañero predicaban el Evangelio, Dios añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. Entonces, para que Dios añada a su iglesia, no está hablando de estas cuatro paredes, está hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia. Para que Dios añada a la iglesia lo que van a ser salvos, la iglesia tiene que predicar. Eso es sencillo, hermano. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un erudito para entender que lo que va a añadir a la iglesia, lo que han de ser salvos, es la predicación del evangelio de la misma iglesia. Es lamentable lo que está sucediendo. Es triste cuando vemos que muchas congregaciones cierran, que muchos pastores se retiran, que muchas personas están sucumbiendo a las corrientes de este mundo, donde hoy para muchos la Biblia de ellos es el yate y su iglesia el mar. No lo cogieron, se lo va a decir lento y despacio. Hoy día, especialmente los que vivimos en el Sunshine State, para muchos la Biblia que leen es el yate o el bote. Su congregación es el mar. Los domingos la iglesia de Cristo se reúne, ¿verdad?, en un lugar que cuando nosotros nos reunimos se convierte en casa de oración, puerta del cielo. Pero hay muchos que van a su iglesia, al mar. Por eso le voy a decir un secreto, pero no se lo diga a nadie, ¿ok? No se lo diga a nadie. Le voy a decir un secreto, no se lo diga a nadie. En los años 90, digo 90 porque yo no sé si eso siguió después que yo salí de Nueva York, en 97, pero en los años 90, cuando un hermano decía que se iba a mudar para la Florida, decía, hermano, te vas para el cementerio de los cristianos. Sí, así. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar por lo mío, por Nueva York, donde yo vivo. Todavía estamos acostumbrados a vivir en un apartamento lleno de cucarachas y ratones, ¿verdad? Sí, que cuando usted enciende la luz, se levanta a medianoche a ver lo que ve la cucaracha y los ratones. Y estamos bien, vivimos, pero venimos aquí, wow, esta casa, yo quiero una casa como esta. Pero ¿qué pasa? Que el trabajo que yo tengo no me da para tener esa casa, entonces tengo que buscarme un part-time. Pero que part-time no me da, tengo que buscarme uno completo, ya tengo 2 trabajos. Y de hermano, el Señor me está bendiciendo tanto que ni a la iglesia puedo ir. Tengo trabajo 7 días a la semana. Entonces, pero es que yo vivo, mira, mi vecino tiene un bote. Mira, vieja, tenemos que trabajar fuerte porque mira, el vecino tiene un bote. Nosotros también tenemos que estar, tú sabes, porque tenemos que estar al estándar de la vida y aquí. Entonces, cuando viene a ver, lo menos que hacemos es alimentar nuestra relación personal con Cristo. Y cuando vamos a ver, estamos apagados, estamos estáticos y no tenemos una comunión íntima con el Señor. Entonces, mi amado hermano, vamos a estar de pie. Meditemos. Todas estas noticias que estamos escuchando nos están alertando lo que está pasando en este mundo. Ya ni siquiera tienen ustedes que ver la noticia por televisión, se le llega a su teléfono. Le llega a su teléfono todo lo que está aconteciendo. Entonces,
yo creo, quizá yo estoy mal, pero si la matemática no falla, yo creo que a más años yo llevo caminando con Cristo y se supone conociendo más de Cristo, más pasión tengo que tener por Cristo, ¿verdad? Eso es, como dicen por ahí, common sense. Debe ser así, ¿verdad? Pero qué raro que aquí la matemática no trabaja bien. Porque muchos a más años tenemos caminando con Cristo, más pagados nos vamos poniendo. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Pero debe ser lo contrario. Bueno, 90, ¿cuánto? 94. ¿Cuántos años tiene caminando con Cristo? Y sabe, este Señor desde que llegó con nosotros, solo el domingo pasado faltó y es porque tuvo una situación. Y no porque vengan a la iglesia, es la pasión, mire, ese Señor, otra persona que estuviera haciendo, yo me quedo en mi casa, yo estoy tranquilo, pero mire, amén. Entonces, mano, es que es como cuando pasa con el Señor, no que, ay, aquí hay pareja, no quiero, pasa con el Señor lo que pasa con las parejas, no que no voy para allá. Debe de estar la pasión más. Es como que, amén, hermano. Pregúntese a usted mismo en este momento. ¿Cuántas personas que usted ha conocido de una manera u otra se han marchado de su contorno, sea porque se mudaron o porque murieron y usted nunca tuvo la oportunidad de hablar de Cristo? Piense por un momento eso. ¿Cuántas personas tuvimos a nuestro alrededor que hubiésemos podido hablarle de Cristo? Le hablamos de todas las cosas. Le hablamos del yate, de la playa, del mar, del crucero, del viaje y todas las cosas, pero nunca le hablamos de Cristo. ¿Usted cree que eso está bien delante de los ojos del Señor? Eso da tristeza. Entonces, pero ¿sabes qué? Todos nosotros somos culpables de eso. Todos. Entonces, hermano, yo quisiera que hoy usted cierre sus ojos y medite por un momento de dónde el Señor lo trajo. Todas las cosas que el Señor ha hecho en beneficio suyo. Todas las veces que el Señor lo ha sacado de problemas, de dificultades, le ha provisto. Aún en los momentos más difíciles de su vida, Dios ha mostrado su misericordia, su fidelidad hacia nosotros, su gracia, su favor. Y vemos que Dios dio lo más apreciado de él, su Hijo. Dios hizo carne y vino en la persona de Jesús y entregó su vida por nosotros. Nosotros hemos recibido salvación, perdón de pecado, vida eterna. Sabemos con seguridad hacia dónde vamos el día que partamos de este mundo. Pero más sin embargo, al otro lado piense que el mundo está en caos, la gente está más alejada de Dios y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces cuando ponemos esos dos en balanza, solo nos queda una cosa que hacer: reconocer que no estamos haciendo lo que debemos hacer, pedir perdón y tomar una decisión personal de que vamos a retomar lo que estamos llamados a hacer. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que son muchos, porque fallamos, Señor, de muchas maneras.
Fallamos en cosas que hacemos, pensamos o decimos, pero también fallamos en cosas que no hacemos. Te rogamos que tu Espíritu Santo en esta tarde, la luz de la vida del apóstol Pablo y su compañero, a pesar de que enfrentaron ese alboroto en Éfeso, eso no amedrentó al apóstol Pablo para que siguiera su rumbo hacia Macedonia, luego llegar a Jerusalén, ser arrestado y llevado preso a Roma en cadena. Pero continuaron predicando el evangelio y por ello hoy nosotros estamos aquí, porque lo pasaron a las siguientes generaciones. Oh Espíritu Santo, aviva el fuego en nosotros, aviva la llama, enciende esa llama, esa pasión, no solamente por las almas, sino primeramente por ti, porque si tenemos pasión por ti, vamos a tener pasión por los perdidos. Ayúdanos a ser menos egocéntrico, menos egoísta, y que pensemos que aparte de mí hay billones de personas en el mundo que no han escuchado el evangelio, y que nosotros viviendo en una nación donde aún tenemos privilegio y cierta libertad, estamos dejando ir, espumar de nuestras manos, nuestra vista, esa libertad que a través de la fundación de esta nación ha permitido que el evangelio, una nación que fue fundamentada bajo principios cristianos, hoy está más alejada de Cristo que nunca, y nosotros estamos permitiendo que el mundo nos arrastre hacia la corriente del mismo. Abre nuestros ojos. Pasa colirio por nuestros ojos para que veamos la realidad que tenemos frente a nosotros, que un mundo se está desmoronando y nosotros tenemos un mensaje que salva, que liberta, que transforma y que tiene el mundo que escuchar. Danos esa pasión nuevamente, danos ese fuego y ese ardor para que podamos llenar nuestra comunidad del aroma, de la fragancia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo, hermano, que el próximo domingo las damas